Hola a todos y bienvenidos a Pensamiento y Filosofía. Hoy nos adentraremos en este fascinante mundo de la filosofía para explorar los principios ontológicos y los principios lógicos. ¿Qué son exactamente? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? Acompáñenme mientras lo descubrimos juntos. Comenzaremos por desentrañar el origen de la palabra ontológico, derivada del griego ontos, que significa ser, y logos, que significa estudio o ciencia, teoría, palabra. Por lo tanto, los principios ontológicos se refieren al estudio o la ciencia del ser en cuanto ser. En términos simples, los principios ontológicos son las leyes fundamentales que rigen la existencia y la realidad. Estos principios son universales y atemporales, explicándose a todo lo que existe. Por otro lado, los principios lógicos tienen su raíz en el término griego logos, que se refiere al estudio del razonamiento y la argumentación válida. Los principios lógicos son reglas fundamentales que guían el pensamiento racional y la inferencia válida. Estos principios son esenciales para la construcción de argumentos sólidos y la formulación de conclusiones válidas. Ambos tipos de principios buscan comprender aspectos fundamentales de la realidad y del pensamiento humano. Tanto los principios ontológicos como los principios lógicos son universales y aplicables en diversas áreas del conocimiento. La principal diferencia radica en su enfoque. Mientras que los principios ontológicos se centran en la naturaleza del ser y de la realidad, los principios lógicos se enfocan en el proceso del pensamiento y la argumentación. Los principios ontológicos y los principios lógicos son fundamentales en la filosofía y la lógica respectivamente. Los principios ontológicos se refieren a las leyes fundamentales que rigen la existencia y la realidad. Estos principios exploran la naturaleza del ser y de lo que existe. Algunos ejemplos de principios ontológicos incluyen el principio de identidad, que afirma que todo lo que existe tiene una identidad única y distintiva. El principio de no contradicción establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio de la causa y efecto sostiene que todo efecto tiene una causa y que cada causa produce un efecto. El principio de la unidad del ser postula que la realidad es una y que todo lo que existe está interconectado de alguna manera. Los principios lógicos son reglas fundamentales que gobiernan el pensamiento racional y la inferencia válida. Estos principios son esenciales para la construcción de argumentos sólidos y la formulación de conclusiones válidas. Algunos ejemplos de principios lógicos incluyen: el principio de la identidad establece que una proposición, razonamiento o cosa es idéntica a sí misma. El principio lógico de la no contradicción afirma que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, en el mismo sentido. El principio lógico del tercero excluido sostiene que una proposición o es verdadera o es falsa, sin posibilidad de un tercer estado o tercera posibilidad. El principio de inferencia válida indica que si las premisas de un argumento son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. El principio de razón suficiente es el principio supremo de Leibniz. Todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para que sea así y no de otra forma. La manera breve
Nada es sin razón o fundamento. Estos son solo algunos ejemplos de principios ontológicos y lógicos. Ambos tipos de principios son fundamentales para la comprensión del mundo y el desarrollo del pensamiento crítico en la filosofía y la lógica. En resumen, los principios ontológicos y los principios lógicos son fundamentales para la comprensión del mundo que nos rodea y para el desarrollo del pensamiento crítico. Al explorar estas dos áreas, podemos profundizar en nuestra comprensión de la realidad y mejorar nuestras habilidades de razonamiento. Espero que este video haya sido útil y esclarecedor para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios con sugerencias para futuros videos. Nos vemos en el próximo episodio.